Dios es recto, es infinitamente justo en sí mismo, por tanto se mantiene en oposición de toda violación a su santidad. Dios se opone a todo lo que va en contra de su autoridad, su gloria y su justicia. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción por el pecado. Es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que actúan mal. Dios es justo y se opone y aborrece la injusticia. El hombre, por otro lado, es malo, es pecador, es injusto, por tanto aborrecible ante los ojos santos de Dios. Este es un grave problema y el hombre, al ser todo lo opuesto a Dios, está irremediablemente bajo su ira. Está enemistado con Dios, está bajo condenación. Bien, entonces, frente a este grave problema planteado, ¿qué podemos hacer nosotros los hombres? ¿Está la humanidad condenada a vivir como injusta y desobediente ante un Dios santo y justo? ¿Deben todos los hombres resignarse y esperar el juicio final para recibir su justa retribución por su desobediencia a la ley? Podemos decir que el hombre, con su propia iniciativa, no puede hacer nada para resolver su problema. El hombre está totalmente perdido, está condenado, está en deuda con Dios y su santidad. Pero Dios, ese Dios que es inmensamente misericordioso, que es inmensamente amoroso, ideó la manera de satisfacer su propia justicia y dejar al hombre en una condición favorable ante él, lejos de su ira, en una condición en la que lo puede bendecir. La Escritura utiliza un término legal, o sea, relacionado con la posición del hombre frente al juicio de Dios. Hemos dicho que en el juicio de Dios, la condena ya ha sido establecida sobre los hombres. Y el veredicto ya ha sido declarado. El hombre es culpable. Pero aparece aquí, hermanos, el término precioso para los hijos de Dios, y es el término de la justificación. Quiero que vayamos entonces a Romanos capítulo 5, versículo 1, texto que ya leímos. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, mis hermanos, quiero tomar este texto y estudiarlo bajo 3 encabezados. Tema general, la justificación. Y mi primer encabezado es la definición de la justificación. La definición de la justificación. Perdón, hermanos, que no encuentro Bueno, vamos a ir sobre cada uno de ellos. Son 3, hermanos. El primero es la definición de la justificación. Los términos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos ayudarán a entender lo que significa la justificación. Primero de ellos es el término hebreo isdik, que significa declarar judicialmente que la condición de alguien está en armonía con las demandas de la ley. Segundo, el término griego
es el verbo dikaio, que significa declarar justa a una persona, declarar justa a una persona. Entonces, la justificación es el acto por el cual Dios, 3 veces santo, declara que el pecador que cree viene a ser justo, aceptable ante Él. Escuchen bien esto, mis hermanos. El pecador, el que ha hecho durante toda su vida lo malo, ante los ojos de Dios, el injusto, pasa de condenación a vida. Era culpable por cuanto nunca se sometió a la ley. Era culpable porque siempre amó lo malo y nunca buscó a Dios. Pero Dios perdona sus pecados y lo acepta como justo. Romanos capítulo 8, versículo 30 nos dice: a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. No podemos confundir la justificación con otros actos de gracia que hace y ha hecho el Señor en nuestras vidas. Por ejemplo, mientras la santificación es progresiva, Dios nos va transformando cada día a la imagen de su Hijo. La justificación es un acto inmediato. No somos justificados con el correr del tiempo. Somos justificados en un momento. La justificación es lo que Dios nos declara ser. Esa palabra es clave, hermanos. Declara. Declarar que no es otra cosa que manifestar una decisión sobre el estado o la condición de alguien. Sobre nosotros había una declaración: condenado. Pero el juez soberano declara justo al hombre. Dios ve al hombre justificado de una manera diferente. Ya no lo mira como a un enemigo. Ya no lo ve en su ira, conteniendo su venganza. Su espada no está empuñada hacia él. Por el contrario, ahora lo ve justo, como si nunca lo hubiera desagradado. Lo ve como perdonado, como justo y como recto. Ahora preguntémonos lo siguiente: ¿cómo puede Dios, siendo santo, justificar o declarar justo a uno que es injusto? Esta pregunta la hizo Bildad Suita, amigo de Job, en Job capítulo 24, versículo 5. ¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Cómo puede el que rompe la ley, que rechaza a Cristo, que afrenta al Creador, que merece el castigo de Dios, cómo puede este impío ser completamente justo y libre de toda culpa por un Dios que es absolutamente santo? Si hemos dicho que Dios es justo, que es el estándar de la justicia, que da a cada uno lo que se merece, preguntemos entonces, ¿comete una injusticia al pasar un borrador sobre los pecados de los hombres o de algunos hombres? La respuesta es absolutamente no. Es imposible que Dios peque. Además, la justificación no es solo borrar las faltas de alguien, como lo veremos más adelante. Pero Dios puede perdonar a los pecados y declarar justo a pecadores, porque Cristo ha llevado su pecado en la cruz, habiendo sido hecho justicia a favor de ellos. Dios no justifica por nada hecho por el pecador, ni por nada que hay en el pecador, sino solamente por la causa de Cristo. Es Cristo, mis hermanos y amigos, quien satisface las demandas de la santidad de Dios al no haber quebrantado la ley jamás. Él mismo, totalmente santo y justo, llevó en nuestro lugar toda la ira por la ley quebrantada y por la inequidad del hombre. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 30 nos dice:
Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 30 nos dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Debemos decir, hermanos, que Cristo es nuestra justificación. Es por causa de Cristo, no por causa de nosotros mismos, que nosotros hemos sido justificados delante del Padre. Pero permítame profundizar un poco más acerca de esta importante doctrina de la justificación con 3 afirmaciones. La primera de ellas, hermanos, es que la justificación contiene 2 elementos. La justificación contiene 2 elementos. El primero de ellos es el perdón de todo pecado y la culpa. El perdón de todo pecado y la culpa. Y el segundo es la imputación de la justicia. Imputación de justicia. Vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Romanos capítulo 4, versículos 5 al 8. Romanos capítulo 4, versículos 5 al 8. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El perdón concebido o concedido en la justificación se aplica a todos los pecados, los que ya hemos cometido, los presentes y los que cometeremos, ya que muy a nuestro pesar continuamos pecando después de haber sido justificados. Esto es cierto a todos los cristianos y a los verdaderos hijos de Dios. Todos sus pecados le han sido perdonados. Al tener redención en Cristo, Dios lo introduce a un estado, a un nuevo estado. Dios se olvida de todo el pasado de culpa. Por esta razón, mis hermanos, el salmista puede declarar lo siguiente en el Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El perdón de Dios es completo, quitando toda la culpa legal del pecador. Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermanos, qué Dios maravilloso, qué Dios misericordioso y perdonador tenemos. Él sepulta y echa en lo profundo del mar nuestras iniquidades. ¿Quién podrá desenterrar de nuevo los pecados para acusarnos? ¿Quién sacará del mar nuestras iniquidades para condenarnos por ellas? ¿Quién le hará recordar al juez de toda la tierra nuestras iniquidades? Somos libres del pecado y de la culpa.
Déjeme resaltar algo de suma importancia aquí. El perdón de todo pecado y culpa se hace posible por la obra expiatoria de Jesucristo. La sentencia para el pecador era la muerte, pero Cristo ocupó su lugar, se sentó en la silla de los acusados, fue declarado culpable y murió para ocupar el lugar del ofensor, de manera que éste quedará libre. Nosotros en la justificación recibimos el perdón de nuestros pecados. Dios se olvida de nuestras inequidades. Qué maravilloso es esto, hermanos. Segundo aspecto que tiene la justificación es la imputación de la justicia. La imputación de la justicia. No solo Dios perdona por el sacrificio de Cristo nuestros pecados y los borra, sino que además toma la justicia de Cristo, su obediencia completa de la ley moral, y la atribuye a los pecadores perdonados. Déjeme explicar más esta verdad gloriosa. Cristo cumplió en su humillación, encarnado como hombre, todas las demandas de la ley. No infringió ninguno de los mandamientos. Amó a Dios con todas sus fuerzas, mente, corazón. Amó al prójimo como a sí mismo. Su vida transcurrió en completa satisfacción del Padre. Nunca pecó en ninguna forma. Por tanto, cumplió el estándar demandado por el Padre. Fue justo y recto como Dios lo demanda. En lo que fracasó Adán, Cristo prosperó. Mateo capítulo 3, versículo 17 nos dice: y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cristo fue el único que vivió en esta tierra sin pecado. Cumplió toda la ley y por eso el Padre dice: es en el único en el cual yo tengo complacencia. La ley que a nosotros nos acusa y condena fue cumplida a la perfección por el Santo Hijo de Dios, y es esa justicia la que se nos atribuye. Quiere decir que nosotros no pudimos ni podremos cumplir la ley perfectamente, pero la justicia de Cristo es puesta en nuestra cuenta. El Padre nos ve como si fuésemos obedientes, como si no hubiésemos pecado ni transgredido su ley. Imputa su justicia, la justicia de Cristo, a nosotros, los redimidos. Hechos, capítulo 13, versículo 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Déjeme citar aquí la declaración de la confesión de fe que nos dice: Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados, y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, satisfizo adecuada, real y completamente a la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptados en lugar de las de ellos, y ambas gratuitamente y no por nada en ellos, su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores.
Entonces, hermanos, cuando pensemos o escuchemos la palabra justificación, debe saltar a nuestra mente estos dos elementos: el perdón de los pecados por la sangre de Cristo en la cruz y la imputación de la justicia de Cristo a nosotros por su perfecta obediencia a la ley. Una segunda afirmación acerca de la justificación es que la justificación es el resultado de un intercambio por el cual el pecador creyente, escúcheme bien, el pecador creyente cambia lugar con el Señor Jesucristo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. La justificación es el resultado de un intercambio por el cual el pecador creyente cambia lugar con el Señor Jesucristo. Segunda de los Corintios, capítulo 5, versículo 21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios cargó en su Hijo Jesucristo, el único sin pecado, el pecado de su pueblo, para que Cristo fuera contado como pecador. Dios considera a los pecadores como justos en unión con Cristo. El gran intercambio del Evangelio. Cristo tomó nuestros pecados y nosotros por gracia a través de la fe recibimos su justicia. Zacarías capítulo 3, versículo 4, encontramos una ilustración preciosa. Zacarías capítulo 3, verso 4 nos dice: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Aquí se le quitan los vestidos viles, sucios, representando al pecado, al sumo sacerdote Josué, y se le hace vestir de ropas de gala. Esto nos recuerda lo que sucede en la justificación. El hombre está frente a Dios con su ropa inmunda, con su alma pecadora, y Dios eterno le da ropas limpias, lo justifica, pero además toma las ropas viles y se las pone a Cristo, y las ropas de Cristo se las pone al creyente. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 y el capítulo 3, versículo 18 nos dicen: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Él había pecado? No. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Note en estos textos, el primero dice que llevó nuestros pecados, no eran los suyos, ya que él nunca había pecado. El sacrificio de sumo sacerdote debía ser entregado por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. No así, nuestro sacerdote perfecto, quien entregó el sacrificio por nuestros pecados, al vestir nuestras ropas viles, al usar las ropas de criminal, fue tratado como tal y muerto por nosotros. El segundo texto lo reafirma: el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Nuestro amado Jesucristo, que nunca pecó, padeció en nuestro lugar, una sola vez y para siempre, para justificarnos. Podemos entonces concluir diciendo que la justificación
se da como el resultado de que Cristo o de Cristo haber tomado nuestro lugar de culpables y darnos su lugar de justos. Qué maravilloso es esto, hermanos. Él tomó nuestro lugar, nos dio su justicia y tomó nuestros pecados, y por eso tuvo que ir a la cruz del Calvario. Alabemos entonces a nuestro Señor con las palabras de Isaías 61:10 que nos dicen: en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Vayamos entonces a nuestro tercer enunciado de la justificación. La justificación no nos hace justos en el sentido práctico, sino que nos declara justos. La justificación no nos hace justos en el sentido práctico, sino que nos declara justos. La justificación es un acto judicial y legal de Dios por el cual Él nos declara justos cuando creemos. En otras palabras, se relaciona en cómo Dios nos ve. Si Dios nos ve a nosotros inocentes, así nos va a tratar. Si nos ve culpables, así nos va a tratar. La justificación hace que Dios nos vea como justos. Es usual confundir la justificación con otras obras del Espíritu Santo en la vida del creyente, como es la santificación. Mientras en la justificación Dios nos ve como justos, en la santificación Dios nos hace y nos va haciendo justos. Mientras la justificación es un acto, algo que sucede en un momento, la santificación es un proceso. Con el tiempo, en nuestro camino cristiano, Dios nos va haciendo justos, nos hace odiar más y más el pecado y nos enseña a amarle más a Él. En otras palabras, en la justificación, Dios nos considera justos y mientras por la santificación, Dios nos hace justos. En la justificación, nuestra condición delante de Dios cambia. ¿Cuál era nuestra condición? Culpables. Esa era nuestra condición. Esa relación con Dios que estaba arruinada por la caída y el pecado es restaurada y podemos volver a la aceptación y el favor de Dios. Es decir, el juez que nos veía culpables y que estaba dispuesto a castigarnos, ahora nos ve, nos acepta y está dispuesto a bendecirnos como si fuéramos justos y nunca antes hubiésemos pecado. Ahora nos ve en Cristo y aunque los creyentes continuamos pecando, Cristo es la fuente de vida de donde fluyen el perdón y la santidad. Al mismo tiempo que somos justificados, empezamos a ser también santificados. La justificación es una obra acabada y completa. Cuando una persona cree, ya es completamente justificada. Sin embargo, no es completamente santa. La santificación, que es la justicia en la práctica, no estará terminada hasta que entremos al cielo. Mientras estemos peregrinando en esta tierra, estaremos luchando contra el pecado. Concluyamos entonces diciendo las palabras de J.C. Ryle que nos dice: la justificación hace referencia a la persona del creyente, a su posición delante de Dios y a la absolución de su culpa. Y la santificación hace referencia a la naturaleza del creyente y a la renovación moral del corazón. En la justificación Dios nos declara como justos
Y en la santificación Dios nos va haciendo progresivamente justos. Vayamos entonces a nuestro segundo punto general. El primero fue la definición de la justificación y el segundo es el método que usa la justificación. Y este método es la fe en Cristo y no las obras de la ley. El método que usa la justificación es la fe en Cristo y no las obras de la ley. Vayamos a Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre, Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hay un único requisito para la justificación y no es la ley ni sus obras, ya que son estas precisamente las que nos declaran culpables al no poder cumplir las demandas de ella. Somos condenados por infringirla. Pero el texto dice, texto de Romanos capítulo 5 versículo 1 o capítulo 2 16 de Gálatas dice, que el requisito es la fe de Cristo. Quiere decir la fe que tiene a Cristo como su objeto de confianza. Los pecadores que tienen su fe en Cristo son declarados justos. No necesitan sus obras. Filipenses capítulo 3 versículo 9. Filipenses capítulo 3 versículo 9 nos dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La fe es el instrumento que recibe y Cristo es el objeto de la fe. El alma que tiene fe, una fe que recibe a Cristo, que confía en Él, esta alma es justificada. Por eso, hermanos, ese himno maravilloso que cantamos, mi fe descansa en Jesús y en su redención, confiando solamente en Él, obtengo salvación. No necesito obra hacer, ni rito observar, me basta que Jesús murió y que murió en mi lugar. No necesitamos nada más, no podemos añadir nada más a esa obra. Fue por Cristo que somos justificados. Es la fe en Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, no podemos olvidar que la fe es un don de Dios. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No podemos entonces creer que la justificación viene por nuestra obra. Ni siquiera creer es una obra nuestra. Es don de Dios. Si Dios no nos da la habilidad, no podremos creer. Dios nos permite creer en Cristo, creer en su sacrificio, nos perdona, creer que es suficiente para alcanzar salvación, que las obras no tienen lugar, nada puedo hacer ni debo observar ningún rito para ser justificado. La muerte de Cristo es suficiente. Él murió en mi lugar y cuando creo esto, por voluntad de Dios, por supuesto, entonces Él me justifica. Creer en Cristo justifica al hombre. Es por la fe en Cristo, mis hermanos. Permítame declarar
que no es la fe en sí misma, ni la fe en cualquier verdad bíblica, pues el hombre natural, el que no ha sido regenerado, puede creer intelectualmente un cúmulo de verdades, pero éstas no le justifican delante de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 19 nos dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es la fe que tiene como objeto la persona de Cristo. La fe que da al Padre al otorgar un nuevo corazón al hombre. Sverkov dice lo siguiente de la fe salvadora. La fe salvadora puede definirse como una convicción segura, operada en el corazón mediante el Espíritu Santo, respecto a la verdad del Evangelio y una confianza sincera en las promesas de Dios en Cristo. Esto es la fe, mis hermanos, la fe que necesita el hombre para creer en Cristo y ser justificados. Entonces queda claro que las obras son insuficientes completamente para la justificación, pero muy aptas para la condenación. Debido a nuestra incapacidad de obrar rectamente, ahora solo la fe que Dios da, la capacidad del Espíritu Santo de confiar en la obra de Cristo como suficiente, esa es el requisito único para la justificación. La fe en la persona de Cristo. ¿Qué hemos visto hasta aquí entonces? Hemos visto la definición de la justificación. La palabra justificado significa declarado o tratado como justo. La justificación es el acto de Dios que no solo perdona los pecados del creyente, sino que le aplica la justicia de Cristo. La Biblia también afirma en que la justificación solo viene a través de la fe. La fe puesta solo en la persona de Cristo. La justificación no se obtiene a través de nuestras propias obras. Por el contrario, estamos cubiertos por la justicia de Cristo. El cristiano, al ser declarado justo, es por lo tanto liberado de la culpa del pecado. Qué maravilloso es esto. Con esto en mente, hermanos, vayamos a nuestro tercer encabezado general, que es los resultados de la justificación. Los resultados de la justificación. Al ser absueltos en el tribunal de Dios, el Rey justo de toda la tierra declara que todas las demandas de la ley están satisfechas en Cristo. Y por tanto, tenemos siguientes beneficios. El primero, mis hermanos, es que tenemos paz para con Dios. ¿Cuáles son los resultados de la justificación? El primero de ellos es que tenemos paz para con Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 20 y 21 nos dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Podemos decir entonces que con la justificación un tratado de paz se ha firmado. Con la sangre de Cristo la enemistad se ha quitado. Las diferencias se han resuelto. Las barreras para la verdadera comunión se han quebrantado. Se ha terminado la guerra. Estamos en paz con Dios. Tener enemigos humanos es algo desesperante. Quita el sueño, la angustia de pensar
que alguien nos está buscando para hacernos mal. Qué terrible es esto, no hay paz en nuestro corazón. Pero qué malo entonces resulta tener como enemigo al ser más poderoso que existe, al Dios de los cielos. ¿Dónde se esconderán los enemigos de Dios? Pero el creyente ya no tiene al ser más poderoso como su enemigo. Ahora es su benefactor. El creyente, mis hermanos, hoy puede cantar: Él hizo la paz por su sangre preciosa. El Padre lo ha puesto por reconciliador. Sin mancha ante Dios, Él nos presentará. Te adoro, Jesucristo, mi Dios y Salvador. Tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Ya no hay temor en nuestro corazón. Porque la sangre de Cristo nos ha reconciliado con el Padre. Qué maravilloso es esto, hermanos. Quizás nosotros pensamos en esos términos como algo que no importa. Pero debemos entender lo maravilloso que es la doctrina de la justificación. Nos trae beneficios a aquellos que hemos creído en Él. Y el primero de ellos es que tenemos paz para con Dios. El segundo beneficio, mis hermanos, es que la ira del Padre ya no está sobre Él. La ira del Padre ya no está sobre los justificados. En su estado natural, el hombre está enemistado con Dios. Y el estar enemistado con Dios, su vida está en completo peligro, ya que Dios está airado contra él y dispuesto a castigarlo. Si Dios dejara sin castigo el pecado, estaría cometiendo una injusticia. Un juez que pasa por alto los delitos de un criminal no es alabado, sino es censurado como malo e inicuo. Pero Dios, siendo el juez justo de toda la tierra, ¿no hará lo que es justo?, preguntó Abraham. En el Salmo capítulo 7, versículo 10 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Cuando estudiamos el atributo de la ira de Dios, entendimos que Dios da pequeños sorbos de su ira mientras estamos vivos, pero que un día descargará todo el peso de su indignación sobre los hombres. Un día les dará a beber toda la copa de su ira. Pero el justificado no tiene o no teme ser castigado, porque la ira del Padre reposó sobre el Hijo. Romanos capítulo 5, versículo 9. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya no hay ira sobre aquellos que han sido justificados. Ya no tenemos temor. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. No hay ira, no hay tormento, no hay castigo. Juan capítulo 3, versículo 36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mi querido oyente que no has creído, que no has sido justificado, qué noticia tan amarga para ti. No verás la vida y la ira de Dios está sobre ti. Lo que es la noticia más extraordinaria para el creyente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, es una sentencia pavorosa para el que no tiene fe. Oh mi amigo, si creyeras hoy en Él, tu condición cambiaría y te librarías de esa ira poderosa. Si crees hoy en Él, Él te vestirá con vestiduras de salvación y te rodeará con manto de justicia. Hoy es día de salvación.
Solamente la fe en Cristo nos salvará de esa ira. Qué tonto el hombre que desprecia los vestidos de la justicia e insiste en vestirse con ropas de inmundicia. Con esas ropas no podrá entrar a las bodas. Serán lanzados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor llama hoy a través del Evangelio. No pierda la oportunidad de ser justificado. Cree en Cristo, aférrate a Él y Él te perdonará. Un tercer beneficio. Y es que el creyente recibe la capacidad para hacer buenas obras. El creyente recibe la capacidad para hacer buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras nunca justifican, pero un creyente justificado obra. El hombre que ha sido justificado ahora ama la ley de Dios y procura vivir para cumplirla. Lo que antes le molestaba, lo que odiaba en gran manera, que era a su legislador y a su palabra, se convierte por la justificación en su deleite y gozo. Uno que es justificado por Dios hace buenas obras. Recuerda, hermano, que hace unos años el país fue obligado a hacer un acuerdo de paz con un grupo ilegal que durante años violó la ley. Ellos firmaron y pactaron la paz, pero porque muchos de ellos regresaron a hacer lo malo. Porque el perdón por sí mismo no los capacitó para amar lo bueno. Su corazón siguió amando la maldad, pero la justificación obrada por Dios sí capacita al hombre para amar la justicia y caminar en santidad. El justificado empieza a odiar lo que Dios odia y a amar lo que Dios ama. Por eso guarda los mandamientos, sirve al Señor con gozo, sirve a sus hermanos y hace todo aquello que redunda para la gloria de Cristo. Somos nosotros, a través de la justificación, capacitados para andar en buenas obras. Hemos sido una nueva creación, dice, porque somos hechura suya. Hemos sido hechos nuevos para poder andar en las obras que Dios nos manda. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos era imposible. Odiábamos al Señor, no queríamos estar en los asuntos de Él, pero cuando somos justificados, recibimos la capacidad para amar a nuestro Señor. Aunque el justificado canta, no necesito obra hacer ni rito observar. Para el justificado puede cantar, más como Cristo, siempre anhelo ser, más manso, humilde y fiel a mi deber, más celo en su obra y amor a su verdad, más consagrado a su santa voluntad. Nosotros entonces recibimos la capacidad para hacer las buenas obras. Y un cuarto y último beneficio. Es que la justificación es la glorificación. Capítulo 3 de Tito, versículo 7 nos dice: para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Junto con el acta de absolución, el justificado recibe la promesa de la vida eterna. La vida eterna hace referencia a que recibimos la plenitud de Cristo. Tenemos la promesa de que algún día nuestro cuerpo mortal será transformado y habrá una total conformación a la semejanza de Cristo. Hoy
Estamos en espera, pero Dios quiere que sepamos que tenemos vida eterna en Él. Una vida totalmente distinta a la vida en la carne. Una relación viva con el Señor Jesucristo, resucitado y exaltado. Romanos capítulo 8, versículo 30 nos dice: y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Esta la llamada, y con mucha razón, la cadena de oro. Y pose sus ojos sobre los dos últimos eslabones. A los que justificó, a esos también glorificó. Dios traerá a todos sus elegidos a su gloria eterna y a la presencia e imagen de Cristo. Él ya ha comenzado una obra por la santificación, pero ésta culminará un día donde seremos transformados para gozar de Él por la eternidad. Podemos decir que la glorificación es la eliminación total del pecado. Seremos finalmente liberados del remanente de pecado. Su honor, majestad y santidad se hará realidad en nosotros. En lugar de ser mortales oprimidos con la naturaleza pecaminosa, seremos transformados en seres inmortales y santos, con un acceso directo y sin obstáculos a la presencia de Dios, y podremos disfrutar de una santa comunión con Él por toda la eternidad. Juan capítulo 3, versículo 7. Perdón, no sé si es primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y Romanos capítulo 8, versículo 29, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué maravillosa esperanza para el creyente que hoy lucha con sus pecados, que aunque ha sido liberado del poder del pecado, aún sufre sus estragos, pero por la justificación en Cristo, Él confía y espera que un día esté sin pecado. Habrá un día en el que no fallará más. Habrá un día en que adorará plenamente, que amará completamente, que será justo, parecido a Cristo, parecido a su Señor. Un día verá lo que hoy canta, más como Cristo siempre anheló ser. Un día ese anhelo será cumplido por la justificación. Démosle gracias al Señor, hermanos, aquellos que hemos sido justificados, aquellos que hemos creído en Cristo, aquellos que hemos sido redimidos, pero aquel que no lo ha sido, clame al Señor y pídale en todo su corazón que lo justifique.